Hoy, día de Navidad, cuando ayer pensaba sobre qué predicaré, pues encontré una profecía que no me dio tiempo a mencionar en el sermón de la medianoche y que me pareció tan bonita que dije, sí, sobre esto me gustaría que las miradas de todos los presentes en este día del nacimiento de Jesús se fijaran. Un aspecto de Jesús. Sobre Jesús hemos predicado tantas veces que los predicadores podemos tener la inclinación a repetirnos. Pero si cogemos las profecías, la voz del Señor y dador de vida que es el Espíritu Santo, hablando en las profecías, entonces la cosa cambia. El mismo predicador se transforma en oyente de lo que Dios tiene que decir sobre su Hijo. Y ayer por la noche encontré esta preciosa de Deuteronomio, capítulo 18, de los versículos 15 al 19. El Deuteronomio, para empezar, es un libro que consiste en 3 sermones o discursos dados por Moisés a los israelitas. Yo que estoy dando un sermón, el Deuteronomio son 3 discursos de Moisés, que los dio en las llanuras de Moab, muy poco antes de entrar en la tierra prometida. Imaginaos la escena del desierto y los hijos de Abraham allí reunidos 500.000. Evidentemente solo le escucharían los más cercanos. Quizás le escuchaban los notables y después ellos repetían las cosas en grupos más pequeños. Quizás estaban allí los principales patriarcas de distintas tribus y los más notables, y después ya en un círculo más amplio los que quisieran venir, que oirían peor. Y después esa palabra se iba a repetir en grupitos más pequeños. Fijaos ya en esta escena visual, cómo contemplamos una prefiguración de lo que va a ser la Iglesia. Moisés habla a los principales patriarcas, ellos hablarán a las cabezas de las familias, ellos lo repetirán después a los otros. La idea de el pueblo elegido que después se reúne en corros más pequeños alrededor del fuego, con las tiendas alrededor. La imagen de las comunidades de la Iglesia, de la palabra que va circulando a través de la Iglesia. Y la palabra que dijo Moisés en este capítulo que he dicho, y que hoy 3.000, más de 3.000 años más después de esa escena, resuena aquí. Y es una palabra sobre el Mesías. Dijo Moisés, os lo podéis imaginar, majestuoso, con su túnica blanca de lana, el hombre iluminado por Dios, el hombre elegido por Dios. ¿Cuál debía ser su presencia magnífica? El hombre que había visto cara a cara la manifestación del Dios invisible, que su cara había incluso brotaba luz de su rostro después de ver al Dios de los ejércitos. Y ese hombre verdaderamente elegido dijo estas palabras: el Señor tu Dios levantará para ti un profeta como yo, de entre vosotros, de entre vuestros hermanos. Es a él al que le escucharéis. Como habéis deseado escuchar al Señor tu Dios en el Horeb, en el día de la asamblea, cuando tú dijiste que no oiga de nuevo la voz del Señor mi Dios
o vea este gran fuego, más no sea que muera. Continúa hablando Moisés, pero analicemos lo que acaba de decir. Moisés, el gran profeta, el gran enviado de Dios, el hombre con más poder de todo el Antiguo Testamento, el liberador de la esclavitud en Egipto, el que les había guiado por el desierto, les dijo: el Señor hará surgir, levantará un profeta como yo. De ningún otro se va a decir esto en todo el Antiguo Testamento. Ni de los grandes reyes de Judá, ni de los más notables enviados de Dios. Solo de uno, Moisés dirá: levantará para vosotros un profeta como yo. Es decir, ya desde esa época, porque venía desde Abraham, como explicamos ayer en otras profecías, existía la idea de nadie es comparable a Moisés, pero en el futuro habrá un nuevo Moisés. Un nuevo Moisés del que dice dos pequeñas cosas al principio. Un profeta como yo, de entre vosotros, de entre vuestros hermanos. Es decir, será humano. Porque después se dicen cosas tan grandiosas del Mesías que alguien podría decir: pero ¿no será que va a venir un ángel de Dios? Y más cuando en algunos profetas se habla tan grandiosamente de él que es que parece que va a ser el ángel de Dios. Pues Moisés había dicho: un profeta como yo, de entre vosotros, de vuestros hermanos. Por eso, a pesar de que lo ensalzaran tanto Isaías y cada uno de los profetas, el pueblo judío dijo: sí, pero será humano. Y estaba un poco perplejo, porque se decían cosas tan grandiosas, pero en muchos lugares, como ahora, se decía: pero será humano, no va a ser un ángel venido en forma humana. Es a él al que escucharéis, dice Moisés, es a él al que escucharéis. Es curioso que diga esto cuando el mismo Moisés dice que van a venir más profetas y que se va a escuchar a más profetas. Y de entre todos, sin embargo, dice: es a él al que escucharéis. Tal como habéis deseado del Señor vuestro Dios en Horeb. El pueblo deseaba escuchar a Dios. En el día de la asamblea, cuando dijisteis: pero que no nos hable de nuevo la voz del Señor, mi Dios, o veamos su gran fuego más, para que no muera. Lo que habían visto era tan grandioso, la manifestación de Dios, el Dios que hablaba desde lo alto del Sinaí en medio de la nube, pero que se veía fuego detrás de esa nube, a través del filtro de esa nube, y se oían truenos y sonido de trompetas, y habían visto el poder de Dios. Ellos se sentían indignos y decían: que no nos hable Él. Deseaban escucharle, pero Él no directamente. Háblanos tú, Moisés, háblanos tú. Se sentían pecadores indignos. Esto os puede sorprender, pero hay muchas personas que reciben una moción de Dios tan fuerte al arrepentimiento, que se sienten indignos hasta de estar en la iglesia, que se sienten indignos de hablar a Dios y le hablan a través de un santo. Por supuesto, el que no tiene esa moción de Dios no va a sentir esa cosa en su interior. Él se considera digno, se considera que puede hablar a Dios, etc. El pueblo elegido, ante lo que había visto,
se considera indigno. Y por eso dice que no nos hable otra vez la voz del Señor nuestro Dios, porque Dios había hecho descender un espíritu de temor de Dios. Y eso era bueno. Y eso era bueno. De hecho, Moisés continúa diciendo, y el Señor me dijo, tienen razón en lo que han dicho. Fijaos, como muchos pueden decir, no, Dios no es así, Dios es así, de majestuoso, de santo, que inspira en los que le escuchan el sentimiento, que no nos hable, porque no somos dignos, que le escuchemos a Moisés, que nos habla a través de intermediarios. Tienen razón en lo que han dicho. Continúa Moisés. Levantaré para ellos un profeta como tú de entre sus hermanos, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará lo que yo le mande. Fijaos, pondré mis palabras en su boca. Jesús es el nuevo Moisés que habla las palabras que el Dios grandioso del desierto del Horeb había puesto en su boca. Jesús habla lo que el Padre quiere decir a través de él, el mismo Dios de Moisés, el mismo Dios grandioso, que si oyéramos su voz directamente caeríamos hacia atrás verdaderamente atónitos ante el poder de la voz de Dios. Pondré en mi boca mis palabras en su boca, y él les hablará lo que yo le mande. Y el que no escuche mis palabras, que él hablará en mi nombre, yo mismo le pediré cuentas a él. Dios ha puesto tan clara la verdad en Jesús cuando éste se manifestó, que había que rendirse ante él. No es una opción si creo o no creo, si le acepto o no le acepto. Lo mismo pasaría con la Iglesia si ésta fuera en todos sus miembros santa. La Iglesia santa es solo santa porque es un misterio santo que solo enseña cosas divinas a través de sacramentos también celestiales. La Iglesia es solo santa, pero es cierto que hay un velo alrededor del misterio santo y por eso no podemos juzgar al que no cree, porque desgraciadamente a veces ese velo hace de obstáculo. Si la Iglesia fuera perfecta en todos sus miembros y no solo en el misterio interno que hay detrás de la corteza de esos miembros indignos, entonces se aplicaría perfectamente esta palabra. Voy a acabar aquí simplemente pidiéndoos que reflexionéis estas palabras de Dios, no solo de Moisés. Moisés era solo el mensajero. Para que cuando besemos también yo al niño Jesús, representado en esa imagen material, entendamos que estamos adorando al Dios inmaterial. Al Dios inmaterial cuyo verdadero cuerpo, que estuvo en Belén, ahora está a la derecha del Padre. Y que hagamos en ese acto de besar esa imagen un verdadero acto de fe. Y en el credo, que en el día de Navidad, cuando manifestamos la verdad de la encarnación, yo me arrodille, nos arrodillemos todos
con el mismo espíritu de aquel pueblo israelita que se postraba ante la montaña Sinaí en la que hablaba la voz de Dios. Que recuperemos la reverencia ante el niño Jesús que podría haber tenido alguien de la tribu de Leví o de la tribu de Benjamín o ante el misterio que ahora sabemos que ha ocurrido ya después del Nuevo Testamento, que nos ha enseñado todo el Nuevo Testamento y ahora ya sabemos lo que es eso. Recuperemos el espíritu de temor de Dios al dar ese beso. Imaginémonos que allí está el Dios de los ejércitos, que allí está aquel profeta como Moisés, aquel al que Dios le ha puesto sus palabras en su boca y que tiene el cetro y todo poder, y que mientras besamos esa imagen, Él nos contempla aquí en la iglesia. Y que entonces ese beso sea un beso salvífico, porque es fe y adoración y amor manifestada de esa manera. Y todo eso lo podéis sentir igualmente los que en gracia de Dios comulguéis al recibir la comunión, porque allí, aunque no veamos una imagen, verdaderamente el niño Jesús es como si entrara en nuestro pecho. De ahí la importancia de la acción de gracias, del recogimiento en la misa y de la acción de gracias después de la misa. El Dios del Sinaí entra como niño Jesús en nuestro cuerpo, en nuestras entrañas. Que Moisés y todos los hijos de Jacob que escucharon las profecías del sermón que dije ayer, hoy intercedan por nosotros para que vivamos lo que va a ocurrir alrededor del altar, para que vivamos lo que va a ocurrir en el centro del altar como si los tuviéramos a todos alrededor del altar, señalándonos, enseñándonos, que todos nosotros lo vivamos con ese espíritu de adoración y de reverencia y de santo temor de Dios.